Un saludo cordial, mi nombre es Aldebarán Toledo. Yo voy a estar con ustedes en este módulo para hablar sobre tipos de artículos científicos. Un poquito de contexto sobre mí. Yo soy neuropsicólogo clínico con doctorado en psicología, en especialización en neurociencias de la conducta. Yo he dedicado mis últimos 10 años, quizá, 10 años de carrera profesional, en parte a investigación científica. He publicado artículos que tienen que ver con neuropsicología de trastornos mentales, neuropsicología de adicciones, un tema de un constructo de neuropsicología que se llama reserva cognitiva. Y bueno, básicamente mi labor actual, mi puesto actual en una universidad privada es como coordinador académico de posgrados y también como investigador. Entonces, bueno, en algún momento fui miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, en nivel uno. Y este es, bueno, digamos, con un poquito el perfil de por qué yo estoy en este módulo. Entonces, vamos a hablar sobre tipos de artículos científicos el día de hoy. ¿Qué tipos de artículos científicos hay? De entrada, ¿qué es un artículo científico, no? Hablamos de un artículo científico como un documento que es uno de los principales, si no es que el principal producto de la actividad de un investigador en ciencias. Y en este documento se describe el, el marco conceptual, el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis de un estudio, la metodología con la cual se llega o se pretende llegar a ese objetivo, los resultados del análisis de los datos que son recolectados mediante esa metodología, y también se discuten los hallazgos y se llegan a conclusiones, siempre reconociendo limitaciones del estudio. Los artículos científicos son un tipo de publicación que tiene la característica dentro del método científico que pasan por un proceso de revisión de pares. Esto quiere decir que cuando yo envío un manuscrito científico a una revista, esto después es, si al editor de esa revista le parece de interés para la revista ese artículo, ese manuscrito lo envía a em, expertos sobre el tema y o sobre metodología para que emitan su opinión, su dictamen con respecto a ese documento, a ese manuscrito científico, y entonces se pueda iniciar un proceso de revisión, elaboración de cambios y finalmente publicación en caso de que aplique. Entonces, otra vez, los artículos científicos son un documento que una de sus principales cualidades es que pasan por revisión de pares, ¿sí? Y eso hasta cierto punto es un filtro que permite garantizar hasta un cierto punto. Hay otros filtros que se tienen que cumplir también. Hasta un cierto punto garantiza que los resultados que se están publicando pasaron por cierto nivel de rigurosidad de metodología científica. Entonces, bueno, ¿qué tipos de artículos científicos hay? Tenemos artículos de investigación original o investigación primaria. La investigación primaria es el tipo de investigación que directamente recolecta y analiza datos a partir de la observación del fenómeno, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, la depresión mayor, yo recluto participantes que tienen características de depresión, por ejemplo, cierto nivel de severidad de depresión o estén diagnosticados con depresión. Yo levanto los datos directamente de ellos, ya sea por observación directa o por autorreporte, dependiendo de los métodos que elijamos dentro del mundo de la salud mental, psicología, psiquiatría. Entonces, bueno, levantan esa información directamente del fenómeno. En en este tipo de artículos puede identificarse que son de investigación original o primaria porque en el abstract o resumen indican que se recolectaron datos de participantes o sujetos, participants o subjects, ¿sí? Contrario a otro tipo de artículo científico que vamos a ver de investigación secundaria o de revisión, en los cuales los datos o la información se levanta de otros artículos de investigación original. Entonces, rápidamente uno puede identificar, voy a adelantarme aquí tantito, rápidamente uno puede identificar que un artículo es de investigación original. Algunas revistas directamente lo tienen, ¿no? Original article.
Em, Otras, bueno, no lo presentan tan claramente, pero enseguida yo puedo ver ya sea en method o en results, ¿no? Por ejemplo, there were 462 participantes analizados. Entonces, la palabra participantes nos habla de que fueron sujetos. Decimos en la actualidad sujetos y preferimos decir participantes en vez de sujetos para subrayar el carácter voluntario de participación de los sujetos. Pero bueno, es una manera rápida de identificar que se trata de un artículo original, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en este artículo, estamos encontrando que recolectaron datos de 3.493 participantes. Eso también es un estudio original. En este caso no está declarado en ninguna parte, al menos de esta carátula, que se trata de un artículo original, pero yo lo puedo identificar inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, regresando. Los artículos de investigación o original o primaria pueden reportar los resultados de análisis de datos recolectados por el mismo equipo o por otros equipos de investigación. Hay tal cosa como análisis secundario de datos, ¿sí? En el sentido de que había un objetivo principal, se hace un análisis primario para responder ese objetivo principal y ya después los datos se pueden hacer análisis secundarios que no eran parte del objetivo original del protocolo de investigación. Entonces se emplean esos datos y se analizan o se hacen otros análisis. Entonces, esos datos se pueden analizar por el mismo equipo de investigación que publica la investigación original o también pueden ser por otros equipos de investigación. Hay bases de datos a las que uno tiene acceso con ciertas credenciales o restricciones lo que uno puede utilizar para analizar datos, ¿sí? No necesariamente tengo yo que recolectar directamente el dato, puede que el dato ya esté recolectado, pero sigue siendo un dato que se obtuvo de la observación del fenómeno, no es de un documento. Repito, los artículos de investigación original o primaria también pueden incluir análisis secundarios que uno hace, por ejemplo, a partir de bases de datos que están disponibles, que recolectó otro equipo de investigación, ¿vale? Entonces, ¿por qué siguen siendo investigación original? Porque básicamente están reportando el análisis y resultados a partir de datos que se obtuvieron de la observación del fenómeno. Tipos de artículos de investigación original o primaria. Varias clasificaciones de esto. En este caso yo solamente quiero dejarlo en este nivel como muy sencillo, como de los más comunes, de los que a mí me han tocado interactuar. Hay investigación original que es observacional o no experimental. Ustedes conocen esto, ¿no? Diseños de estudio observacional, no experimental que se caracterizan porque no hay manipulación de variable independiente, ¿sí? La variable independiente es la que se asume como la causa dentro de un modelo de causalidad, ¿no? Y la variable dependiente es la que se asume como el efecto. Entonces, en el caso de los estudios observacionales pueden ser de tipo correlacional, ¿no? Donde no tenemos clara cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente y hacemos correlaciones. Sin embargo, teóricamente sí podemos llegar a asumir o argumentar por qué consideramos que una se comporta más como la independiente y otra como la dependiente. Me refiero a los estudios correlacionales. Pero bueno, en general, un estudio observacional se caracteriza porque no tiene manipulación de variable independiente. Puede haber transversales, una sola medición por caso, puede haber longitudinales, al menos dos mediciones en el tiempo, y puede haber casos y controles, que usualmente es la comparación de grupos con una condición versus sin una condición. Esa condición puede ser una patología, puede ser la exposición a algo, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando los distingo claramente como de forma discreta casos y controles, aunque puede haber más de un grupo de casos, más de un grupo de controles, finalmente esa comparativa es lo que se conoce como casos y controles. En este ejemplo que estaba yo poniendo aquí es un estudio transversal, ¿sí? Cross-sectional study. La característica de los estudios transversales es que se levanta información solo una vez. Es el tipo más común de estudio en ciencias del comportamiento, en psicología, porque es más barato, sí, es más accesible. Dar seguimiento a sujetos en una investigación es complicado, ¿sí? En términos de recursos, tanto financieros como de staff, etcétera. Entonces, resulta que los estudios transversales suelen ser los más comunes.
¿vale? Entonces, esto es un ejemplo pseudotransversal. Otra vez se caracteriza porque se toma cada participante tiene solo una medición, no hay un seguimiento, no hay un antes, un después. Después tenemos artículos longitudinales, ¿no? Que presentan cuando menos dos mediciones. En este caso, estamos hablando de un estudio de cohorte, que es un tipo de estudio longitudinal, en este caso prospectivo, en el que se hacen seguimientos, ¿sí? Em, de varios años en varios momentos de la vida de una cohorte de sujetos para determinar en este caso la asociación entre el nivel de inteligencia y la lactancia. Entonces, la alimentación por lactancia. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un estudio longitudinal. Los estudios longitudinales son menos frecuentes, por ejemplo, en psicología. Yo otra vez, yo soy psicólogo porque son más costosos, implican muchos recursos, tanto de tiempo, obviamente, dependiendo también el seguimiento que se quiera dar, de tiempo, de recursos monetarios, de recursos de staff. No son fáciles de llevar a cabo, por eso es que no son tan comunes. Y este es un ejemplo de un estudio de casos y controles. Pacientes con trastorno bipolar versus pacientes sin el trastorno bipolar, cómo se diferencian en su funcionamiento ejecutivo. Funciones ejecutivas es un constructo dentro de psicología que se refiere a autorregulación conductual, términos generales. Entonces, dos grupos que se comparan. Los estudios de casos y controles también suelen ser relativamente comunes, sobre todo porque son sencillos de entender o más fáciles de analizar en el sentido de que tienes un grupo con una condición y lo comparas con otro grupo sin la condición, con cierto nivel de pareamiento de otras características. Y bueno, este también es un estudio original. Y sabemos que es un estudio original porque vemos aquí, por ejemplo, 30 healthy controls, 30 patients with bipolar disorder. Entonces, listo, eso es otro ejemplo de artículo original. Hay también, decíamos, observacionales y también hay experimentales. Los experimentales, ustedes saben que se caracterizan porque hay manipulación de la variable independiente. Y aquí hay diferentes clasificaciones, pero podemos entender dos niveles de experimentales o dos grandes grupos de experimentales. Aquellos que se refieren a la comprensión básica de un fenómeno. Serían estudios básicos, muy frecuentemente los entendemos como aquellos estudios que están hechos con modelos animales, por ejemplo, que permiten una comprensión de relación causal entre variables y lo permiten porque posibilitan un mayor control de variables extrañas o variables de confusión. Y hay ensayos clínicos que se refieren a prueba de tratamiento, tratamiento farmacológico, tratamiento conductual, etcétera. Los ensayos clínicos son finalmente tipos de estudios experimentales porque se manipula una variable independiente a partir del tratamiento o intervención que se está probando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un estudio experimental en el cual se da un entrenamiento de alta intensidad intermitente para mejorar la memoria espacial y la neurogénesis hipocampal en roedores. ¿Sí? Esto es un estudio básico porque me permite comprender la relación causal entre fenómenos de una manera más controlada. Por eso es que es un estudio básico. Al emplear modelos animales puedo controlar diversas variables de confusión, por ejemplo, de desarrollo, alimentación, etcétera, que en sujetos humanos no pudiera yo controlar. Entonces, listo. Aquí estamos viendo un ensayo clínico sobre la eficacia de un entrenamiento cognitivo computarizado para tratar el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, en adultos. Y es un estudio aleatorizado, es decir, la asignación de los grupos se realiza de forma aleatoria, que es una forma de mayor control en ensayos clínicos. Y bueno, este es un estudio que también es experimental. Ese entrenamiento computarizado es, ¿sí?, la manipulación de la variable independiente. Entonces, me permite ver cambios en la variable dependiente, que en este caso entendería yo que son síntomas o severidad de síntomas de TDAH, ¿vale? Entonces, también existen ese tipo de artículos.
Entonces, otra vez, tenemos tipos de artículos científicos que podemos distinguir de acuerdo con su diseño y puede haber observacionales y experimentales o analíticos también se les llama. Luego tenemos otro tipo de artículos científicos que son de revisión o investigación secundaria. Estos artículos organizan y analizan datos de otros documentos científicos, otros artículos científicos originales. Pueden identificarse desde el resumen por expresiones como se analizaron 23 estudios, ¿sí? Se recolectó información de 15 estudios transversales y 5 estudios longitudinales. Quiere decir que se refieren a otro tipo de artículos de donde se obtiene la información. Tenemos dos grandes tipos, revisiones. A ver, perdón, aquí sí tengo que ser como más puntual. La clasificación de pronto es un poquito engañosa en los nombres que se le dan. Por ejemplo, las revisiones narrativas o sistemáticas puras o cualitativas, ¿sí? Son lo que usualmente se denomina en el argot revisión sistemática y ya. Luego, aquí sobre todo en México utilizamos la expresión narrativas para referirnos a cierto tipo de revisión que es un tanto menos rigurosa, vamos a decirlo así, sí, menos rigurosa, como el tipo de redacción que de pronto pudiera tener el marco teórico de una tesis de doctoral, que bueno, debe ser rigurosa, pero digamos como por temas de costumbre académica, no necesariamente sigue los lineamientos de una revisión sistemática. Pero bueno, sí podemos hacer la distinción entre revisiones sistemáticas narrativas o cualitativas y revisiones sistemáticas metaanalíticas. Entonces, narrativas son aquellas que organizan, describen y relacionan la información de múltiples estudios primarios sin agregación estadística de datos, mientras que los metaanálisis incluyen agregación estadística de datos reportando valores de tamaño de efecto. Los valores de tamaño de efecto básicamente es qué tanto el, em, qué tanto una variable X influye sobre una variable Y, ¿vale? Yo no lo puedo saber nada más con un solo artículo original, ni con dos, ni con tres. Requiero la acumulación de la evidencia y esa acumulación la puedo revisar sistemáticamente de forma netamente narrativa o por medio de metaanálisis. Evidentemente, la forma más digamos, más alta de evidencia científica va a venir de la prueba matemática, ¿no? En este caso, de los metaanálisis. Los metaanálisis, y hay metaanálisis de metaanálisis, son aquellos que me permiten a mí mayor seguridad y confianza con respecto a la tendencia de resultados sobre la relación entre dos fenómenos de interés. ¿Sale? Es la forma más acabada de evidencia empírica. Este es un ejemplo de una revisión sistemática que podríamos llamar narrativa. No hicimos metaanálisis, yo lo trabajé con un grupo de colegas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y es una revisión sobre qué tanto se cumplen criterios diagnósticos de trastorno neurocognitivo cuando se evalúa alteraciones cognitivas en el consumo de drogas. Y básicamente lo que buscamos es verificar de un conjunto de documentos que se revisaron, de artículos, en este caso 59 transversales y 5 prospectivos, qué tanto realmente se cubre la revisión de los criterios diagnósticos. Y bueno, organizamos la información y la presentamos en tablas. Por ejemplo, en este artículo se evalúa el reporte subjetivo de déficit cognitivo, se evalúa eso de forma objetiva, etcétera, ¿vale? Y lo revisamos para diferentes artículos, qué tipos de dominios cognitivos se evalúan, etcétera, ¿vale? Entonces, esta información no incluye agregación de datos para determinación de los tamaños de efecto. Por eso es que es netamente una revisión sistemática cualitativa o, si me aceptan la distinción, narrativa. Y aquí tenemos una revisión metaanalítica de tratamientos no farmacológicos o conductuales para el TDAH. Y en este caso revisan ¿cuántos? 14 estudios, ¿sí? Controlados, ensayos clínicos, después de 1994, ¿vale? Entonces, ellos sí realizan agregación de los resultados que suman en total los 625 participantes.
¿vale? Y finalmente encuentran tamaños de efecto em, que podríamos decir... mm, modification, uno, dos, vamos a ver si nos dice cuál es el resultado. Con based on the small operation distance, Mm, no, en general muestra que sí hay evidencia, aunque no está reportando aquí en el abstract directamente sí en qué tamaño, cuál es el tamaño de efecto que se está encontrando, pero sí fue algo que buscaron. En lo general asumiría yo que encontraron tamaños de efecto pequeños o moderados, ¿vale? Entonces, déjame ver aquí tantito. Ah, bueno, de hecho aquí nos muestran eh, efectos, dice, estadísticamente significativos, ¿vale? Y los estamos encontrando sobre todo en los tratamientos de neurofeedback y los tratamientos basados en modificación conductual. Y también en sí, modificación conductual. Y bueno, eso entonces no es con un solo estudio, es con múltiples estudios para llegar a la conclusión de cuál es el tamaño de efecto o qué tanto un fenómeno influye sobre otro. En este caso, por ejemplo, es una revisión metaanalítica sobre el entrenamiento cognitivo para pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, aquí sí estamos viendo el reporte de tamaños de efecto, por ejemplo, este de aquí, para Global Cognition, cognición en general. Ah, ujú. Que son tamaños de efecto que suelen considerarse más bien de tipo moderado. Bien, y aquí lo estamos viendo. Muy frecuentemente los artículos de metaanálisis tienen estas gráficas que son de forest plot o gráficos de bosque que permiten la comparación usualmente con una medida de tamaño de efecto, muy comúnmente G de Hedge, para determinar entonces qué tanto efecto se encontró en favor de en tal o cual estudio, ¿vale? Otros tipos de artículos científicos. Hay artículos científicos de opinión o comentario editorial que pueden ser sobre otras publicaciones dentro de la misma revista, que puede ser sobre libros o puede ser sobre algún tema de interés en general. También hay reportes de caso. Los reportes de caso pueden ser clasificados como artículos originales también, aunque también los puede ver uno publicados como cartas al editor. Va a depender mucho de la revista. Otra vez, un reporte de caso pudiera considerarse un artículo original. Por ejemplo, es un reporte de caso muy curioso sobre un diagnóstico de intoxicación por cobalto con la ayuda de un capítulo de Doctor House. Si alguien recuerda Doctor House, pues bueno, es bastante curioso un artículo así publicado en nada más y nada menos que The Lancet. En este caso, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo le haces para publicar un artículo así? O probablemente se requiere también como cierto, eh, una mayor rigurosidad en lo que se está reportando, que el caso sea extremadamente raro, que avance el conocimiento, en este caso práctico diagnóstico, y además, en este caso no lo sé de cierto, pero probablemente que haya una cierta reputación o autoridad de los autores que están publicando este artículo. Eso lo pongo, digamos, como entre comillas, porque no estaría seguro, pero para publicar en The Lancet probablemente se requiere como cierto grado de autoridad previo a publicar un artículo así como tan, vamos a decirlo así, tan relajado en su título, ¿no? Este, por ejemplo, es de una serie de artículos publicados por una revista de psiquiatría sobre aspectos psiquiátricos de diferentes obras de arte. Es un artículo muy interesante, o más bien una serie muy interesante, y nos habla también de que las revistas científicas finalmente son revistas que son leídas por personas, ¿no? Entonces, pues no todo es nada más reporte de resultados de investigación científica, también puede haber artículos de esta índole, ¿vale? Es mucho menos infrecuente y depende mucho de la revista, pero en este caso es un buen ejemplo. Muy bien. Entonces, esos son artículos científicos. Vamos a hablar de en dónde buscar artículos científicos. Yo les voy a comentar la manera en la que yo procedo y también he
tenido por sugerencia de otros profesores en los que tuve alrededor de mi formación, a través de mi formación en métodos de investigación. Yo sugiero siempre como comenzar con un motor de búsqueda general, que puede ser dentro de PubMed o puede ser Google Scholar. Podrían espetarme que, no, Google Scholar es como demasiado informal. Y sí, pero finalmente Google es actualmente todavía la compañía con especializada en la indexación de información, en la búsqueda de información. Entonces, realmente el motor de búsqueda, un motor de búsqueda general de Google Scholar está excelente. Y PubMed, pues evidentemente para investigación dentro del área médica y biológica. Bases de datos especializadas, puede ser Web of Science, JSSTOR, Scopus. Yo en particular he utilizado más Web of Science, curiosamente, al menos en el campo temático, en el área de investigación donde yo me muevo, muy frecuentemente lo que me logro encontrar en Web of Science es similar a lo que me logro encontrar con Google Scholar, dependiendo cómo busque, ¿no? Y qué es lo que esté buscando. Bases de datos especializadas en español, sobre todo si la investigación lo amerita, puede ser Redalyc, Cielo, Latindex. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con epidemiología, ¿sí? En este caso, los artículos publicados, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Epidemiología, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, en Brasil, Colombia, etcétera, puede ser información que se encuentre en este tipo de base de datos especializadas, que esté en español y que me conviene revisar y citar directamente ese artículo, ¿no? Bases de datos de editoriales específicas, por ejemplo, Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Wiley, dependiendo de dónde me mueva. Yo en lo general comúnmente me quedo por el tipo de investigación que yo realizo en los primeros dos, muy frecuentemente. Lo que ya alcanzo a encontrar en Scopus puede ser suficiente para no tener que ir hasta editoriales específicas, pero también se puede dar el caso. Para estos 2, 3 y 4 se recomienda acceder por medio de credenciales institucionales porque eso puede permitir el acceso a ciertos artículos que de otra manera no pudiera yo acceder. Se sugiere también el uso de redes sociales para investigadores y gestores de referencia como ResearchGate o Mendeley. ResearchGate en particular, si ustedes lo conocen, es una herramienta súper importante porque hay veces que uno no tiene acceso a los artículos directamente y puedes solicitarlo a los autores y algunos de ellos te responden, te envían el artículo. Entonces, bueno, eso también es un consejo. Actualmente, con inteligencia artificial han salido ya varias aplicaciones, más de las que yo puedo procesar en este momento, que también pueden ser una herramienta muy útil. Una rápida que puedo decir es Leadmap, si no mal no recuerdo el nombre, que permite hacer mapeos de literatura científica. Una herramienta que en los demos que yo he visto parece una excelente herramienta. Sugerencias para la lectura de un artículo científico. Yo sugiero, conforme la información se hace cada vez más especializada, es muy difícil mantener como, sobre todo cuando tiene como diferentes quehaceres, ocupaciones, ¿no? Es difícil mantener como la lectura em, cabal de todas las publicaciones, ¿no? Es imposible, de hecho. Entonces, pues bueno, tenemos que encontrar maneras de em, eficientar la manera en la que leemos los artículos científicos. Esta es la manera en la que a mí me ha funcionado y que me gustaría compartir con ustedes. Comenzamos leyendo título y resumen o abstract e información de autores. ¿Para qué? Para identificar la pertinencia la referencia, para identificar el conocimiento del hallazgo principal, para identificar adscripciones de los autores y para ponderar posibles conflictos de interés, ¿vale? La pertinencia de la referencia se refiere a este tema lo está abordando como a mí me interesa de acuerdo con mi investigación. El conocimiento de hallazgo principal, en el resumen viene, se encontró esto, ¿sí? La mayor parte del tiempo, no siempre, pero en la mayor parte del tiempo. Y adscripciones, ¿a qué universidad pertenecen los autores? Un poquito para saber, bueno, quién está haciendo qué en en esta área de investigación. Después, yo recomiendo que leamos antecedentes o introducción o background o racional, aunque el nombre más común es antecedentes en español,
Para obtener información conceptual sobre las variables, muy comúnmente estas secciones definen conceptualmente cuáles son sus fenómenos de interés, cuáles son las variables que se abordaron, identificar el problema de investigación o el vacío de conocimiento que no se sabe con respecto a la relación entre fenómenos y el conocimiento de los objetivos específicos del estudio. Después, yo recomiendo leer la discusión para el conocimiento de hallazgos principales y secundarios. Usualmente los hallazgos principales están redactados en el primer párrafo de la discusión, primero o segundo párrafo, y los secundarios ya como en el tercero o cuarto. Análisis de relación entre variables, cómo es que finalmente estos fenómenos de interés se relacionan, cuál es la lógica de los resultados que se encontraron, como por qué X influye sobre Y, cuál es la dinámica, etcétera. Usualmente se desglosa en la discusión, además de los antecedentes, pero ya en la discusión es con los resultados del estudio. Ponderación de limitaciones, qué se pudo hacer mejor en términos metodológicos, qué no se hizo, qué se hizo con no suficiente rigurosidad que puede comprometer la validez de los resultados o la generalización de los resultados. Y también para revisar cuáles son consideraciones para futuras investigaciones. De hecho, a partir de eso pueden salir muchas ideas de investigación. Leer método y resultados es el último paso que yo recomiendo para obtención de datos específicos. Hay veces, de hecho, que esto es al revés. Incluso puede ser que yo directamente, incluso antes de leer el antecedentes, lea resultados. Hay algún dato específico de alguna tabla que me interesa y ese es el dato que quiero y listo. Esto no es está fijado en piedra, es una recomendación. Pero bueno. En lo general, yo sí tiendo a muchos artículos, sobre todo cuando lo estoy apenas, cuando no tengo como un proyecto en específico y lo estoy revisando. Lo último que dejo es el método de resultados para obtención de datos específicos, para conocimiento de detalles del procedimiento de análisis, para conocimiento de características de instrumentos y a mí me ha servido también para aprendizaje de formatos de reporte de análisis. Este último punto pues, puede ser aplicado a todo. Finalmente, al leer artículos científicos, pues uno aprende, o en principio aprende a hacer artículos científicos, pero no siempre es el caso. Pero sobre todo a mí en lo personal me ha servido leer cómo reportan resultados para entender cómo yo debo reportar resultados, sobre todo en tema de estadística. Hay varias guías para evaluación de reportes de investigación. Aquí solamente pongo las que yo he consultado: Consort para ensayos clínicos, Stroke para observacionales en epidemiología, CARE para estudios de casos, START para estudios de precisión diagnóstica, por ejemplo, prueba de instrumentos de diagnósticos, COREC para estudios cualitativos y Prisma precisamente para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ustedes pueden buscar este tipo de guías directamente en Google, ponen Consort Statement y viene publicado en diferentes idiomas y pues bueno, sirve para evaluar la calidad de reportes de investigación de estos diferentes tipos. ¿Cuál es la estructura general de un artículo científico? Ese va a ser el último punto que veamos. Desde los años 70, más o menos, si no mal recuerdo, los artículos científicos suelen seguir una estructura que se conoce como IMRAT, que es un acrónimo que significa Introduction, Method, Results and Discussion, ¿no? Introducción, método, resultados y discusión. La introducción a veces la encontramos con el nombre de antecedentes o marco teórico, marco conceptual, en inglés background, rationale, introduction. El más común es introducción o antecedentes. Método, que también podemos encontrarlo como metodología, diseño metodológico, materiales y método. El más correcto sería decir método o materiales y método. Porque el método, pues, es finalmente la receta de cocina específica de ese instrumento, de ese instrumento, de ese artículo científico, mientras que la metodología se refiere en general a teoría sobre el método. Pero bueno, tampoco nos pongamos tan exquisitos. Método, metodología se entiende en ese contexto de la misma manera. Muy comúnmente viene como método, methods, ¿no? Resultados, la vasta mayoría del tiempo se encuentra así como resultados. Y discusión, a veces lo puedes encontrar como hallazgos, interpretación, implicaciones, conclusiones, pero el más común es discusión, en inglés discussion. La introducción, ¿qué debe tener una introducción? La introducción incluye la presentación de variables de interés, su definición, clasificación y relevancia. Esto es lo que se entendería como el marco conceptual. Em,
lo mismo el siguiente punto, la relación entre variables de interés. ¿Sí? Esto pudiéramos entenderlo como el marco teórico, marco conceptual. A mí me gustan mucho los artículos científicos porque van directo al punto. De repente cuando pensamos como marco conceptual o marco teórico, pensamos en en un documento como muy extenso, ¿no? Y en realidad una introducción a un artículo científico puede abarcar estos dos primeros puntos en cuartilla y media, ¿sí? Dentro de la estructura del artículo científico. Entonces, bueno, básicamente estos dos puntos se refieren a eso. Eso inmediatamente me lleva al planteamiento del problema o vacío de conocimiento. ¿Qué no se sabe sobre esa relación entre variables de interés? Y eso me lleva a la pregunta de investigación, al planteamiento del objetivo y al planteamiento de hipótesis del estudio y finalmente a justificar para qué me va a servir este estudio. Entonces, usualmente la introducción tiene esos componentes. Evidentemente va a variar dependiendo de los estudios. Puede ser que no haya no sea un estudio que relacione variables, solamente sea un fenómeno. Es menos común, pero puede ser. Entonces, no hay esta parte de relación entre variables de interés, pero típicamente, o no sé, en el tipo de estudios que me toca revisar, la hay. Entonces, introducción suele estar compuesto por eso. Fíjense que esta parte de planteamiento del problema, objetivo, justificación, em, pues en sentido estricto es diferente al marco conceptual, ¿no? Pero se encuentra en una misma sección, que esta sección es la introducción. De repente en las tesis, ¿no? De grado y esto, como que hacemos este marco teórico enorme, 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 y luego el planteamiento del problema, volvemos a repetir información del marco teórico y así como muy extenso y otra vez hasta llegar al problema planteado. Y en realidad en los artículos científicos el planteamiento del problema puede ser un párrafo y listo. Muy bien. El método. El método incluye comúnmente participantes y los participantes está descrito diseño general del estudio, estimación del tamaño de la muestra y técnica de muestra empleada, criterios de elegibilidad, inclusión, exclusión, sedes y fechas de reclutamiento. ¿Sí? En el tipo de artículo que yo reviso, por ejemplo, de psicología y esto, muy frecuentemente no vienen información sobre estimación del tamaño de la muestra, ¿no? Pero sí del tipo de muestreo empleado. Va a variar de estudio en estudio, pero hay una sección que se llama participantes o sujetos. Va a venir una sección que se llama instrumentos o medidas, en la cual se puntualiza la operacionalización de las variables de interés. Se describe el nombre del instrumento y variable que operacionaliza, instrucciones generales y estructura de reactivos y respuestas, resultados que proporciona y se aplica categorías de interpretación y dependiendo de qué tipo de instrumentación estamos hablando, evidencia de validez y confiabilidad. Eso es lo que suele describir instrumentos o medidas. Otra vez, esto se refiere a la operacionalización de variables. Mientras que la definición conceptual de las variables ya se hizo en los antecedentes o introducción. El método también incluye procedimiento, que son las acciones para el reclutamiento de participantes, la obtención de datos o desarrollo del experimento del estudio, la salvaguarda de información, cómo se va a resguardar la información, cierto tipo de material que se recolecta, etcétera, y consideraciones éticas. A veces la sección de consideraciones éticas es una sección aparte del procedimiento. O hay veces que con las consideraciones éticas se van de hecho enlistando junto con otros, en otras partes del artículo científico, por ejemplo, en análisis de datos. Hablando de análisis de datos, el método también incluye eso, análisis de datos. ¿Qué estadísticos descriptivos se emplearon para los datos, para resumir los datos? Los análisis inferenciales, o sea, cómo se relacionaron variables para decidir si se rechazan o aceptan hipótesis nula. Se describen cuáles son los valores de referencia para toma de decisiones. Por ejemplo, el más famoso de ellos se considerará un valor estadísticamente significativo cuando P menor a 0.05. ¿Sí? También se especifica tratamiento de datos perdidos, cómo se hizo el tratamiento de datos perdidos en caso de que los hubiera, y qué programa estadístico se empleó. En los resultados se suele describir, ojo, esto tiene que ver con artículos originales, ¿no? Pero también se puede describir, por ejemplo, en revisiones sistemáticas, el flujo de selección de documentos científicos. Entonces, en artículos originales se hace la descripción del flujo de participantes, cuántos se reclutaron, cuántos fueron originalmente incluidos, cuántos se fueron excluyendo, etcétera.
y usualmente se solicita que sea con un diagrama como el que estoy mostrando aquí. En los resultados también se presentan tablas y figuras acordes con los objetivos o hipótesis del estudio, con los análisis que se realizaron. En los artículos científicos solamente hay dos tipos de elementos, bueno, tres: el texto principal, tablas o cuadros y figuras. Y las figuras pueden ser gráficos, fotografías, dependiendo de qué tipo de cosas estamos hablando, muy comúnmente gráficos, ¿no? Y los resultados, les decía, incluye el texto principal con datos principales de tablas o figuras, resumen de tendencias o adición de información que no se encuentra en tablas o figuras. Muy importante, los resultados no presentan juicios de valor de... Sorprendentemente encontramos que eso, contrario a nuestras expectativas, se encontró que eso se hace en la discusión, obviamente de una forma moderada, ¿no? La discusión presenta los hallazgos principales de acuerdo con objetivos e hipótesis, explica teóricamente estos hallazgos, como por qué se encontraron estas relaciones entre variables, contrasta con evidencia que ha hallado lo mismo y con evidencia que encontró otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos resultados son similares a los reportados por fulano y sutano 2022, en los cuales, ¿no?, estos resultados discrepan de los presentados por Mengano y Perengano 2023, etcétera. Muy frecuentemente, como por tentación humana, queremos como nada reportar con evidencia convergente, pero se debe hacer con ambos: evidencia que converge con nuestros hallazgos y evidencia que discrepa de nuestros hallazgos. La discusión también incluye las implicaciones teóricas o prácticas de los hallazgos, muy frecuentemente en acorde con la discusión, con la justificación. Estos hallazgos permiten avanzar el conocimiento sobre la relación entre, ¿no? Además, proporcionan una primera aproximación para el desarrollo de instrumentos, no lo sé, ¿vale? A veces las implicaciones teóricas o prácticas son la conclusión. En este caso quise hacer la distinción con la conclusión como lo que subraya las fortalezas del estudio, que hizo bien el estudio. Y lo subrayo porque antes de la conclusión, antes de decir las fortalezas del estudio, este es el primer estudio en México en el cual se analiza la relación entre... Antes de eso, debemos declarar las limitaciones metodológicas del estudio, lo que les decía, qué no se hizo tan bien, qué se pudo hacer mejor, cuáles son como aspectos metodológicos que comprometen la validez de los resultados o la generalización de los resultados. Aquí tenemos un ejemplo de una guía de las que les decía, en este caso para estudios de reportes de casos, ¿vale? Y notarán que varios de los elementos que están aquí, aunque no son necesariamente un estudio de caso, todo lo que describí hace un momento, coinciden con la lógica general de esos puntos que acabo de decir, que incluyen la introducción, el método, etcétera. Muy bien, pues de mi parte es todo. Espero que este módulo haya sido de su agrado en este formato, que es finalmente una grabación. Me anticipo cualquier inconveniente que pueda hacer de pronto, como de narrarlo de forma espontánea y sin interlocución. Pero bueno, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo. Este es mi correo institucional. Y nada, un gusto estar con ustedes y que esta sesión les haya sido de mucho provecho para su desarrollo profesional. Hasta pronto.